¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo desde este espacio cinematográfico de promoción cultural también y periodística del otro lado, y en una entrevista que podemos llamar los periodistas como una entrevista banquetera, porque literal nuestra invitada de hoy, Danae Reynaud, está pues entre ensayos y múltiples proyectos que tiene. Pero bueno, antes de agradecer a la universidad y a nuestro secretario de Educación y Cultura por las facilidades, también quiero saludar a Danae. Danae, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto estar aquí con Muchas ustedes. gracias, muchas gracias. ¿Estás en la Ciudad de México ahorita o en qué parte del mundo estás? Estoy en Montevideo, Uruguay, cerca de la Patagonia, el fin del mundo. Qué bonita ciudad. Dana, Preciosa. Dana, pues empecemos. Tu trabajo como actriz, como gente del cine, hace que nos permita esta charla que, como te comenté en un correo, hemos tenido otras charlas con personajes de la industria cinematográfica nacional. ¿Cuál es la actualidad tuya antes de entrar en una especie de pues cronología? Porque tengo tu currículum muy actualizado, pero quisiera empezar por la actualidad. Dana, ¿en qué parte del mundo estás? Dices que en Uruguay. ¿Qué estás haciendo? Estoy filmando, bueno, venimos empezando de filmar una serie de HBO que va a estar en HBO Max. Es mexicana, coproducción, y estoy muy emocionada, es un proyecto muy lindo, y después del año pandémico la verdad es que vino a salvarme de una sequía actoral bastante difícil. Entonces sí, acá estoy muy feliz de trabajar otra vez. Muy bien, esa de alguna manera es la actualidad de una actriz que, ya viendo su currículum y desde luego considerando que este espacio de alguna manera en primera instancia es para los estudiantes, los que están empezando en el mundo del audiovisual, y bueno, se replica en redes. De pronto veo que mucha gente ya lo anda viendo porque pues gente como tú que tiene muchos años pues también le interesa el cine y lo replica, ¿no?, en sus redes sociales. Me gustaría, Dana, empezar por ese lado estudioso tuyo. Veo una pues gran currícula en el mundo de la actuación. ¿Por qué entras al mundo de la actuación? ¿Cuáles serían tus principales influencias? Y pues desde qué año estás en escenarios, teatro, series y cine. Eh, pues empecé muy chiquita, como a los 5 años, en clases. Solo estaba en clases de muchas cosas, pero ninguna me gustó tanto como la actuación. Desde la primera clase que tuve de teatro quise seguir haciéndolo. En mi familia no hay nadie que se dedique a esto, entonces sí fue como algo que tuve que como ir descubriendo yo sola. Pero gracias a como muchas oportunidades, algunas fallidas y algunas triunfantes, o sea, muchas cosas a las que quise entrar y no pude, como tal vez castings de telenovelas que no me gustaron y entonces salí corriendo despavorida, así como obras de teatro de amigos de mi mamá que en las que de repente entré. Empecé a trabajar como en radionovelas y cosas como de Conaculta y como de cultura y sí, cultura y los niños, como a los 9 años. Muy bien. Y sí, de ahí empecé. Fíjate qué interesante dato me das, Dana, porque pareciera que pues en esta actualidad también de pronto vemos a los padres, a los tíos, a los ejemplos, y no sé, pensé de alguna manera que tu mamá o tu papá estaba conectado con el mundo de la actuación, como algunos otros actores y directores, ¿no? Pero bueno, qué buen dato que me dices que al menos tú en la familia vas abriendo brecha en esta profesión de la cultura y de las artes. Y haciendo una pues línea de preguntas, Dana, veo que tu trabajo, por ejemplo, en la plataforma de Filmin Latino, donde podemos teclear tu nombre, aparece pues ya una serie de cortometrajes. ¿Cómo es pues ese inicio de trabajo en el corto y cómo lo ves tú para crecimiento actoral? Porque de alguna manera el corto en México pues es muy famoso, pero también por la actualidad de que el cine es caro, los estudiantes tienden a ejercitar el músculo creativo de dirección en un corto. Y bueno, ¿cuál es tu punto de vista en relación a el trabajar como actriz en cortos y qué exponencia le daría a los directores? A mí definitivamente hacer cortometrajes me hizo mi carrera. O sea, yo no sería nadie si no hubiera participado en cortos. Empecé, bueno, me castearon unos alumnos del CUEC en su primer año, en una ficción 1, que es como el ejercicio que hacen en el primer año. Y yo estaba en clases en Casa Azul y fueron como a ver la clase y ahí me castearon. Pero la verdad es que de ese cortito de ficción 1 que hice, eso fue en 2006,
y salió en 2007. A partir de entonces, como que de boca en boca, de alumno a alumno, de generación en generación, como que empiezan a reconocerte, ¿no? Y entonces siento que de ahí fue que varias generaciones del CUEC y luego también del CCC, como que empecé a trabajar con ellos y por eso empecé a hacer cortometrajes. Y gracias a esos cortometrajes, pues me castearon en mi primera película. Entonces sí, para mí los cortos son una gran brecha. Claro. Y sigue siendo para a ti como actriz, que ya tiene mucho tiempo en esto de la actuación, como un muy buen ejercicio, Dana, para conocerse o para medir el termómetro de la producción de cine. Sí, como siento que muchas veces como que como el cine es más caro y así a la hora las implicaciones son mucho mayores. Entonces a mí como actriz, habiendo hecho muchas o pocas cosas, hacer cortos siempre me refresca porque creo que las personas que están involucradas en los cortos son personas que están empezando, que todavía no están como tan manchados por como la influencia de lo que implica, pues no sé, como ganar dinero en taquilla o que se vea tal o cual, o sea, entonces como que hacer corto siempre te lleva a un lugar mucho más sincero, pienso, y como mucho más verdadero de la manufactura del cine. Son gente que quiere, como que está empezando y eso es muy chido. Entonces a mí me encanta hacer cortos y los voy a hacer toda la vida hasta que esté viejita y arrugada. Seguramente esto va a ser utilizado por estudiantes de nuestra universidad y de demás facultades porque van a decir, bueno, ella dijo y la vamos a buscar, entonces pues ya te llegarán correos. Búsquenme. Muchas gracias, Dana. Y entrando, ahorita que mencionabas la primera película, digo, haciendo una pequeña investigación para este ejercicio, nos topamos, porque entrevistamos a Cristina Velasco, productora, amiga de Michel Franco y también productora de Los Herederos. Entonces, ahí también tienes una pequeña participación. Cuéntame cómo fue entrar en un largometraje de Fernando Eimke, que fue tu primera entrada y con un papel súper importante. Fue muy lindo. Para empezar, creo que era un casting que yo ni siquiera iba a hacer. O sea, la recomendación llegó de un alumno del CCC con la segunda asistente del director de casting. O sea, yo no tenía agencia ni mucho menos. Y pues llegué, hice el casting y como que les gusté y fue como muy afortunado. Pero para mí sobre todo era porque yo a Fernando ya lo admiraba desde antes. O sea, no fue alguien que descubrí porque me haya casteado, sino que yo ya como que reconocía su trabajo y para mí fue un gran honor estar ahí. Y es una persona tan sensible y fue una película como tan hecha con amor y con personas tan profesionales que creo que toda mi experiencia actoral de después habría sido distinta si esa no hubiera sido mi primera película, definitivamente. Claro. Y bueno, supongo por el cobijo que tenías, ¿no? De un director que, a pesar de que joven, se siente sólido y también el trabajo de María René Prudencio. ¿Será por ese cobijo, Dana, que te dieron como una patada inicial, ¿no? Sí, como que era muy chistoso ver los contrastes entre los tres y con el director también, o sea, como que María René era como muy profesional y también muy intelectual y era guionista también, pero por otro lado Lucio, que no estaba dentro de sus planes ser actor, aunque eso ya cambió, pero en ese momento no estaba en sus planes, tenía como una frescura y una desfachatez como muy, muy linda y muy, sí, pues muy refrescante. Y yo, por otro lado, como que quería ser actriz y llevaba ya algunos años trabajando y era como mi gran oportunidad de demostrar algo. Entonces creo que entre los tres teníamos un buen balance como de experiencia y de como momentos cruciales en la vida de cada quien. Dana, y brincando en la información que tenemos tuya del currículum y lo que hemos visto, por ejemplo, a lo mejor esa intención, incluso la textura de los cortos suele ser un dejo independiente, un cine de autor, incluso en blanco y negro, el propio Fernando Eim que tiene pues una forma de filmar muy particular y muy hermosa. Entonces, después, ¿eso crees tú que entrando en otros rubros, en caso de que exista, o otro estilo, como puede ser la película donde estuviste, que es de alguna manera un poco más comercial, Lady Rancho, ¿cómo es ese pase de brincar de un cine a lo mejor un poquito más indie, más de autor, a algo que puede ser un poco más comercial? ¿Crees que exista esa ruptura o lo manejaste y cómo fue? Curiosamente, creo que como actriz yo no sentí tanto la ruptura, o sea, sí porque el presupuesto es más grande, pero al final como que la experiencia, o sea, cinemática es un poco la misma. Lo que sí sentí un poco, y no te voy a mentir, cuando hice Lady Rancho,
es que siento que la perspectiva que tenía la gente sobre mí sí cambió. O sea, como que justo habían muchos estudiantes que yo hacía 5 o 6 cortos al año mínimo, y después de hacer Lady Rancho como que la gente pensó que yo ya no quería o que ya no me interesaba y que yo ya quería pasar solo a hacer cine comercial, y para mí fue como un golpe de, no, a ver, o sea, yo quiero hacer todo. Danae, quiero hacer todo. O sea, yo quiero hacer, si hago cine hollywoodense, quiero seguir haciendo cine mexicano. Si hago cine comercial, quiero seguir haciendo cine independiente. O sea, como que creo que como actriz lo que más me gusta es como la variedad y tener diferentes rangos, tanto de género como de nivel de visibilidad. Y eso es algo que tal vez como actriz, pues sí sientes la diferencia, pero todo es como una nueva aventura, y más bien lo he sentido en cómo me percibe la gente. Uh-huh. ¿A qué crees que se deba? Que estamos como muy divididos como sociedad, incluso en un cine de autor o en un cine comercial. Digo, este proyecto le da visibilidad a cualquier tipo de manifestación cinematográfica, porque pues es industria también, entretenimiento, genera empleo. ¿Crees que sea que de pronto México está un poco dividido, Dana, en el consumo de este cine? Sin duda creo que estamos divididos de muchas formas, no solo como en el consumo, sino como en como los prejuicios que existen sobre como el cine de comedia es de cierta manera y el cine independiente es de cierta manera. Cuando hay cine independiente divertido y de comedia, y hay cine comercial que es profundo e intelectual, ¿no? O sea, como que creo que son como mezclas que todavía no logramos entender, y que como público existen muchos prejuicios, y como cineastas también. O sea, como creo que si los directores se permitieran como castear actores de todo tipo en proyectos de todo tipo, también verían que al final pues todos somos permeables y todos queremos tener más experiencias, ¿no? Pero sí creo que es como un prejuicio pues de la sociedad y de los mexicanos y de los directores y de los actores. O sea, como que hay una división que yo creo que no debería de existir. Dana, y ahorita que mencionabas la palabra comedia y ya entrando en pues estos géneros o zonas que el consumidor promedio puede distinguir, ¿no? Que puede ser la comedia, el drama, el cine de horror. ¿Dónde te sientes más cómoda? Porque vemos que tienes un trabajo incluso de estudio de stand-up, hay una actualidad de que todos tienen podcast y son estandoperos. Entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿En qué formato más como pez en el agua en caso de que exista esta posibilidad? Pues te digo que yo creo que soy una persona que aprende las cosas rápido, pero no siento que sea excepcionalmente buena en nada, pero sí soy excepcionalmente entusiasta. O sea, como que le echo muchas ganas a todo. Me gusta mucho la comedia y creo que en la vida real soy chistosa, pero pero a la hora de actuar creo que muchos años estuve más en como dramas pequeños, como contenidos, y es un lugar en donde me siento cómoda. Pero después, cuando empecé a hacer comedia y que la gente como que le gustó, es algo que me están tratando de explotar, pero pues yo también como que quiero intentar otras cosas. O sea, como que siento que soy alguien que está tratando de descubrir cosas nuevas siempre, aunque no forzosamente signifique que sea muy buena en ellas, nada más como que quiero aprender y mejorar en todo. Sí. Dana, y en estas disciplinas que de pronto pues están como híbridas, ahorita con el tema de la pandemia es inevitable no mencionar esos ejercicios de visionado que tenemos como espectadores de una cámara fija y luego la gente actuando en teatro, ¿no? Hay una cosa ahí extraña donde los actores pues ya están mezclados entre el teatro, el cine, unos están muy casados con una disciplina. ¿Dónde te sientes igual tú? ¿Como un proceso actoral? ¿Crees que sea con más entretenimiento el poder hacerlo para un teatro o para un cine? A mí como espectadora me encanta el teatro, y como actriz siempre pensé que yo no tenía educación para hacer teatro. O sea, como que siempre me juzgué mucho a mí misma pensando como, yo no puedo hacer teatro porque a pesar de que lo hice de niña, no estudié, ¿no? Sin embargo, regresé al teatro hace 2 años y estaba apanicada, aterrada, tenía una fobia absoluta de hacerlo mal. Y conforme avanzaban los ensayos me di cuenta de que no es tan diferente. Al final sigues interpretando personajes y ese trabajo es como igual tanto en la cámara como en el escenario. Lo que cambia son las tecnicidades, algunos detalles, son los mismos que cambian de director a director. Entonces como que creo que al final, como actores y más ahora y con todas las como variantes, yo no sé cuál sea la distinción, ¿no? He visto teatro filmado y es
muy interesante y de repente justo la barrera entre cine y teatro es tan ligera, tan diáfana que pues creo que lo único que nos queda es como tratar de amoldarnos, ¿no? También hay de cine súper histriónico y teatro súper chiquito y contenido, entonces como que creo que al final como actores hay que entrarle a todo. Claro, fíjate, yo te hago estas preguntas que igual parecieran un poco ordinarias, Danae, porque pues es directo, ¿no? Pero la forma en la que nos contestas creo que es lo que los estudiantes de audiovisual, de cine, están viendo para alguien que pueden contactar para que sea parte de su equipo. Entonces, quiero que de alguna manera entremos también en esta actualidad como una forma de conseguir un modus vivendi. Platicaba con Gabriel Mariño, que es un gran director mexicano también, y tocamos el tema de su trabajo en estas plataformas como streaming. Ahorita mismo me estás comentando de HBO. ¿Cómo es para una actriz joven que seguramente está más conectada con el mundo millennial y todos estos lenguajes de redes sociales que algunos otros actores que despotrican incluso contra el trabajar en series que pueden ser más light a una producción cinematográfica que obviamente es más cara y se hace con más tiempo? Pero ¿cómo ves tú como actriz el paso o combinar este trabajo en series y plataformas que pareciera que a veces ayudan más al cine que pues estorbarle, ¿no? Creo yo. Pues es que no, híjole, no sé, también es una pregunta que yo me hago a mí misma, o sea, como que no acabo de entender qué quiere el público, ¿no? O sea, porque al final creo que las plataformas y pues los que producen pues contenido audiovisual, mucho tiene que ver con qué es lo que creen que el público quiere, ¿no? Y de repente siento que las series eran una cosa de, no, es que a la gente le gustan cosas más cortas o que tengan un seguimiento. Pero luego ves series en donde los capítulos duran igual que una película. Entonces, Sí, ¿tiene que ver con la longitud? ¿Tiene que ver con estar involucrado? ¿Con qué tiene que ver? No lo sé, o sea, como que todavía no lo entiendo, pero sí creo que cada vez más las series se parecen más al cine y hay cine que se hace muy rápido y, o sea, como que ya todo es una como mezcolanza. Al final creo que todo es como todos queremos historias, a veces las queremos en cierto formato o en otro, pero sí, yo tampoco acabo de entender qué es lo que está pasando, ni qué quiere la gente ver o consumir, ¿no? No sé. Dana, y en esta actualidad o en esta actualidad tuya que me comentas de un deseo de aprendizaje, se te nota también como contenta, a lo mejor por esta charla, por el diálogo, interrumpes tu entrenamiento, tu ensayo, te agradezco mucho. ¿Cómo puede visibilizarse un actor? Por ejemplo, platiqué también para este proyecto con José Meléndez hace unos meses, que también has trabajado con él, un tipazo que está en el mundo de la actuación de teatro como actor y me dice que está por entrar también en el tema de la dirección de cine. Entonces, en este proceso de aprendizaje tuyo, tú también ves esas posibilidades como para brincar y volver a brincar y cambiar. ¿Tú lo Sí, harías? bueno, claro, bueno, José está aquí conmigo en Montevideo, Ay, salúdamelo pero mucho. yo le digo, no, yo estudié cine, yo no estudié actuación, Sí, estudié sí. 5 años cine y pues dirigir me gusta mucho, he dirigido algunos cortos, todavía ninguno lo saco a la luz porque pues uno es miedoso y vulnerable, pero ya en eso estoy, ya estoy próxima a sacar un corto que codirigí con Daniel Carrera, un amigo, y coescribí con él también. Pero sobre todo estoy escribiendo, he escrito varios largos, me encantaría dirigir alguno de ellos o actuar en otros, pero que dirija alguien más. Y pues sí, o sea, te digo, creo que cada vez todo, o sea, como que creo que habemos muchos actores que de repente como nos faltan proyectos o oportunidades en donde nos podamos expresar de una manera como más allá de lo que nos ofrece como el mundo en el que vivimos, que es súper selectivo y demás. Todos los largos que he coescrito con gente ha sido con amigos actores que quieren escribir. Ok. Y tengo muchos amigos actores que dirigen o que quieren dirigir. Y yo disfruto actuar más que nada, mucho más que todo lo demás. Pero de repente, no sé, hay un guión que llevo escribiendo ya más de 3 años y me importa muchísimo y es súper personal y es como uno de los proyectos que quisiera hacer pronto. Uh-huh.
a lo mejor obedece, Dana, a esa necesidad de expresarse, ¿no? De una persona que tiene las herramientas ahora para poder hacerlo, ¿no? A esta actualidad, porque a lo mejor también es algo generacional, que ustedes, los nuevos actores, directores, tienen las múltiples plataformas, incluso para hacer una película con un teléfono. Sí, creo que es eso, es justo lo que dices, como la necesidad de contar y de hablar como desde un lugar muy sincero sobre algo, ¿no? O sea, como que creo que de repente hay mucho contenido que tiene que ver, no sé, como con tendencias o con qué le gusta a la gente, pero luego también por eso nos hace falta y por eso queremos como tener historias que sean como contadas desde lo personal. Yo soy muy así, o sea, hay cine mucho más como grandilocuente que lo que yo quisiera hacer, pero yo pienso que a veces escribir, por ejemplo, si escribes desde el lugar más profundo de ti mismo, seguro habrá alguien que se identifique con algo que tú viviste, ¿no? Y entre más como real sea eso, a mí me encanta verlo, me encanta experimentarlo como espectadora y si dirijo, eso es lo que me gustaría generar en el espectador. Uh-huh. Oye, Dana, y de estas pequeñas plazas o áreas, como puede ser el teatro, como puede ser el cine de largos, el cine de cortos y las series, ¿dónde crees tú que tus seguidores, vimos tu Instagram, tienes, no sé, más de 10,000, 12,000 seguidores, la gente que te ubica, ¿de dónde crees tú que te conozca más? La verdad sí creo que, o sea, sí creo que la visibilidad que te da el cine comercial o la televisión es mucho mayor que la visibilidad que te da, no sé, como los cortometrajes o las películas independientes. No lo digo como algo malo, pero yo sé que pues, un gran porcentaje de las personas que me siguen más bien por haber visto Lady Rancho o incluso verme en una, una telenovela o algo así, que por las películas que hice al principio, que son más como las ha visto poca gente, ¿no? Claro. Pero sí, supongo. No Fíjate, me y eso, parece... Ajá. eso Sí, me dime. lleva también a preguntarte algo porque luego pasa, Dana, que al menos yo lo veo así. Por ejemplo, vi el corto lo tengo apuntado porque lo vi hace ratito otra vez, el de T-Rex, por ejemplo, y algunos actores que se desempeñan bien, actrices como tú, en el plató y con la dirección de un director de cine, hace que de pronto estemos buscando a los directores. ¿Tú también ves eso, Dana, como una responsabilidad de estar frente a pantalla para que gracias al trabajo de ustedes, los actores, después andemos hurgando los consumidores en el mundo de los directores? ¿Tú crees que exista eso, que ustedes sean como pues estas marionetas de los directores, en el buen sentido de la palabra? Sí, creo que, o sea, obviamente depende del trabajo del director, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que hay los directores que tienen una voz muy clara. Bueno, Wes Anderson, que le gusta mucho a la gente por su estética, más que por sus actores, creo que es por su estética. Pero, por ejemplo, Tim Burton, que en su momento creo que fue de los directores que a mi generación de chiquitos fue como de los primeros nombres que era como, hay una persona detrás de las películas y esta persona y este tipo de películas es de este hombre. Por ejemplo, creo que él sí tiene más que ver con los actores, así como él siempre trabaja con Johnny Depp y con Helena Bonham Carter y no sé qué. Pero sí, o sea, creo que es menos común, o sea, creo que es más común que la gente busque a los actores, no porque sean más talentosos ni mucho menos, sino porque son las caras que ves. Claro. Pero creo que cuando la labor de un director tiene la suficiente personalidad, la gente sí puede llegar a decir como esto tiene onda, ¿quién es? ¿Quién lo hizo? Y buscar la obra de los directores, lo cual me parece súper chido, que háganlo, sí, todos háganlo. Sí. Oye, Dana, y ahorita estamos en un momento muy interesante en México. Bueno, siempre hay una crisis, siempre hay algo que apagar, esté el gobierno que esté, siempre hay como movimiento y el mundo de los artistas no está exento, ¿no? Al ser también, pues, intelectuales. Vimos unos movimientos bien interesantes de personas como Natalia Beristain, gran directora, que ha trabajado contigo. ¿Qué pudieras tú aprenderle a esas manifestaciones y cómo lo ves tú? Que de pronto también los intelectuales, los artistas son una voz de gente que tiene que decir algo, ¿no? Para estar en la jugada política, cultural. ¿Cómo te sientes tú en este tipo de movimientos y manifestaciones genuinas, creo yo? Pues yo siento que el arte siempre es político, incluso si tratas de escaparte a eso, si no es como tu mole, no importa porque siempre estás en un contexto histórico y siempre estás en un contexto político. Y aunque hables de
una nimiedad, no nimiedad, nada, no hay nimiedades, pero de alguna cosa cotidiana de tu día a día, estás hablando de política. O sea, la política es ineludible, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, cualquier cosa que haga una mujer, y no por poner el tema ahí, pero cualquier cosa que haga una mujer hoy en día es revolucionario, porque estamos en una lucha todas. Y por eso cualquier mujer directora que hable de lo que hable es político, porque en este momento se están rompiendo muchas barreras. Y lo mismo como con, pues no sé, con todo de lo que hables, ¿no? O sea, yo muchas veces he dicho como a mí me gusta eludir la realidad, evadir la realidad, a mí me gusta como, no, yo no me considero una persona muy politizada y sin embargo termino hablando de política sin que yo quiera, ¿no? O sea, si yo hablo de una cita de Tinder en el corto que hice, el que voy a sacar próximamente, hablo de feminismo, ¿no? O sea, es inevitable que tenga que ver con los temas como actuales de mi realidad y de mi generación y de mi contexto histórico, que en unos años va a ser como, miren cómo era, ¿no? Entonces sí creo que es ineludible. Muchas gracias. Creo que sí, como te decía, al ser un proyecto esto que lo ven muchos estudiantes, también creo que cada vez hay más estudiantes que se animan a dirigir y no esperar solamente o ser productoras o ser guionistas. Entonces, creo que el comentario que mencionas es súper atinado para los estudiantes que hacen el visionado de este proyecto. Dana, ¿y cómo ves el cine nacional ahorita? Bueno, desde Uruguay o ir y venir, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿En qué momento crees que se encuentre? Bueno, previo a la pandemia yo siento que estábamos en una nueva época de oro, o sea, yo creo que el cine mexicano ha estado subiendo muchísimo de calidad y, o sea, lo ves en los festivales, siempre no faltan películas mexicanas que cada vez son mejores y sí, la presencia del cine mexicano, al menos internacionalmente, es súper importante. Es diferente ya pues en la distribución en la Ciudad de México o alrededores o en todo el país. La verdad es que la visibilidad del público real pues es lo que es menos, pero en cuanto a la producción y a la calidad y a las historias que se cuentan, creo que está mejor que nunca. ¿Y crees que el COVID, aparte de sacar lo mejor de un país, porque bueno, vimos cómo se puede sacar lo peor y lo mejor, pero creo que el arte entró como un salvavidas, es algo que nos han comentado en estas entrevistas de Butaca todos los invitados, que llega a ser como un placebo o una pastillita para sentir un mejor mundo y un mejor mañana, que esperemos que eso llegue. ¿Cómo crees que va a ser el cruce del cine en las salas? Digo, ante también un cierre de posible cierre de unas cadenas comerciales, ¿cómo crees que pueda ser pues una forma de que se mantenga esta industria y esta propuesta artística? Híjole, la verdad no sé qué decirte. No sé, a mí me encanta ir al cine, la verdad, o sea, me encanta ir al cine, pero sé que cada vez todo pues va cambiando y la gente ve como lo que le gusta ver, lo ven en las pantallas de sus casas, que cada vez son más grandes, cada vez están mejor la calidad como en las bocinas de las pantallas, no sé, pero yo pienso que el cine siempre va a tener algo de mágico, o sea, como la sensación de entrar a ver con extraños como una película todos al mismo tiempo, todo el ritual del cine a mí me parece que no debería morir, pero no, tampoco te podría asegurar qué va a pasar, no lo sé. La verdad estoy igual de perdida. Oye, O sea, Dana, sí. ¿y qué nos puedes contar de lo que estás desarrollando ahorita en caso de que se pueda? Ojalá que no sea una pregunta medio ventaneando y así, pero ¿cómo lo podemos convertir algo como académico? ¿En qué momento te encuentras y qué estás trabajando de serie? Ok, creo que solo puedo decir Muy bien, que es una serie de HBO, muy bien. que es mexicana, que la dirige Gustavo Tareto, que es argentino y hizo una película preciosa llamada Medianera y que va a estar muy lindo. Es lo único que puedo decir, creo. Muy Está bien. muy linda. Dana, Sí. pues, ¿qué te puedo decir? Estamos sub y baja con el internet un poco limitado, pero agradeciendo mucho tu participación. Nos encantaría también, pensando en este público estudiantil y académico, universitario, los típicos consejos que le puede dar a alguien que le está yendo muy bien en el mundo de la actuación. Mencionas lo que tienes en mente en papel para la dirección, así que no quisiera no desaprovechar la oportunidad y preguntarte, ¿no?
supongamos que estás frente a un aula de estudiantes, ¿qué les pudieras decir para recomendarles en el mundo del audiovisual? Pues les recomendaría que uno, lean mucho, vean mucho cine, vayan mucho al teatro, cultívense, vayan a museos, vean pinturas, o sea, todo te influye y todo es estimulante. Pero también, sobre todo, les diría que no se mientan, que no traten de impresionar a nadie, que lo más valioso que tienen es su verdad y que por favor hablen desde su verdad. Se vale hacer fantasía o ciencia ficción siempre y cuando estén hablando de algo que les importe profundamente. Nada es peor o para mí que alguien que hace arte a partir de la banalidad o de algo que no les importa. Entonces, por favor, si algo les duele, no importa qué tan trascendente crean que es, hablen de eso, porque eso va a ser más real que todo lo demás. Eso sería mi consejo. Muchas gracias, Dana. ¿Cómo llegamos a ti en redes sociales para que los chicos que ven esto estén en contacto? En Twitter o en Instagram como @Danae con una N, Reynaud, REYNAUD. Muy bien. Pues bueno, en nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Dana, y del equipo de cultura de la universidad, te agradecemos tu participación. Y pues bueno, mucha suerte, saludos a José y a todo el equipo por allá. Qué orgullo que estén por allá haciendo un trabajo. Un abrazo grande. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias por esta plática. Gracias.